El gran bar del Palacio de Buckingham resplandecía bajo una cascada de candelabros de cristal. El suave murmullo de la música clásica se mezclaba con el murmullo de los distinguidos invitados. Afuera, la noche de Londres era tranquila, pero adentro las tensiones estaban a punto de encenderse de maneras que nadie podía anticipar. Se suponía que esta noche sería una celebración, una reunión de la realeza y dignatarios. Sin embargo, una sombra de intriga se cernía sobre los salones brillantes. En el centro de este drama que se desarrollaba estaba Camila, la reina consorte, moviéndose con gracia entre la multitud, con un exterior tranquilo que apenas enmascaraba la tormenta interior. Oculto tras su sonrisa serena había un secreto que podría sacudir los cimientos mismos de la familia real. El objeto de su ambición no era otro que el anillo del legado Windsor, una joya invaluable valorada en 1.000.000, un tesoro que una vez perteneció a la princesa Diana. Su significado iba mucho más allá de su valor monetario. Era un símbolo de amor, pérdida y legado, y ahora Camila había puesto sus ojos en él para sus propios fines. Pero, ¿qué estaba planeando exactamente y a qué costo? Tenía la intención de usar el anillo para ayudar a su hijo a realizar su sueño de abrir un restaurante de alta gama. Sin embargo, tal movimiento audaz estaba destinado a tener consecuencias que ningún protocolo real podría evitar. Imagínese en el lugar de William al descubrir que su madrastra había alcanzado una pieza del legado de su madre. ¿Cómo reaccionarías? ¿Shock, ira o restricción silenciosa? Esta noche desentrañaremos cada detalle de esa fatídica noche, el audaz plan de Camila, las reacciones de la familia real y el inevitable juicio del público. El hijo de Camila había soñado durante mucho tiempo con abrir un restaurante, una empresa ambiciosa y de alta gama que podría asegurar su futuro y elevar el nombre de la familia de maneras inesperadas. Había estado planeando esta conversación durante semanas, ensayando sus palabras, imaginando una respuesta que pudiera desbloquear las arcas reales para su causa. Y ahora, de pie ante Carlos, trató de estabilizar su voz para mantener el equilibrio perfecto entre encanto y urgencia. «Carlos», comenzó suavemente, pero con una nota de determinación. «Sé que esto puede sonar audaz, pero el sueño de mi hijo es más que un simple capricho. Quiero ayudarlo a abrir un restaurante, un lugar digno de nuestro estándar familiar. Todo lo que pido es 1.000.000 para hacerlo posible». Sus ojos buscaron los de él, esperando un destello de apoyo, un reconocimiento de que él entendía lo que estaba en juego. La expresión de Carlos permaneció cautelosa. El familiar ceño fruncido insinuaba el conflicto subyacente. «Camila, sabes que no podemos hacer eso», respondió con firmeza. Su tono no dejaba lugar a la negociación. «Esto no es una cuestión de elección. No podemos usar fondos reales para empresas personales. Simplemente no puede suceder». Su voz era tranquila, pero inquebrantable, una mezcla de preocupación y autoridad, como un padre que transmite una verdad que debe ser escuchada, incluso si causa dolor. Un destello de frustración cruzó el rostro de Camila. Había anticipado resistencia. Sí, pero no un rechazo tan rotundo. Las palabras se asentaron pesadamente en la habitación. Un veredicto silencioso que la dejó momentáneamente sin palabras. Sin embargo, debajo de esa picadura inicial de decepción, otro sentimiento comenzó a agitarse.
una resolución obstinada que se negaba a doblegarse. Podía sentir que su corazón se aceleraba, su mente repasando posibilidades, sopesando riesgos. ¿Hasta dónde llegaría para asegurar que el sueño de su hijo se hiciera realidad? Carlos se acercó, sus ojos buscando los de ella. Entiendo por qué quieres esto, pero este no es el camino. Hay límites a lo que podemos hacer. Camila, debes ver eso. Su voz se suavizó, un intento de atemperar su resolución. Pero sintió que se había trazado la línea. No habría compromiso, ni mano extendida para cumplir con su plan. Camila exhaló lentamente, un cambio sutil pero deliberado en su comportamiento. Ella sonrió cortésmente, ocultando la tormenta de emociones en su interior. Debajo del exterior tranquilo se había plantado una semilla, una idea que podría eludir el rechazo, un plan audaz que nadie podría haber predicho. Si los fondos reales estaban fuera de los límites, tal vez había otra forma de asegurar lo que quería. Su mente se detuvo en el anillo del legado Windsor, una joya invaluable de inmenso valor simbólico y monetario. El anillo, valorado en 1 millón en una reliquia preciada de la princesa Diana, parecía susurrar una alternativa audaz. Si pudiera adquirirlo discretamente, podría proporcionar la solución que necesitaba para el restaurante de su hijo. El pensamiento le envió un escalofrío, teñido de peligro, al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba considerando. Carlos, ajeno al cálculo que se formaba detrás de sus ojos, continuó hablando, con la esperanza de disuadirla. Camila, por favor, piensa con cuidado. Hay consecuencias para cada acción. Ella asintió, pareciendo complaciente. Sin embargo, internamente, su resolución se endureció. La conversación había cerrado una puerta, pero ahora otro camino mucho más arriesgado la atraía. Lo que comenzó como una simple solicitud de apoyo se había convertido en un plan que pondría en marcha eventos que nadie podría haber previsto. Y a medida que las sombras de la noche se profundizaban a su alrededor, Camila decidió silenciosamente que si Carlos no ayudaba, tendría que tomar el asunto en sus propias manos. Para el final de esa noche, se había producido un cambio sutil pero profundo. La conversación real había plantado la chispa que 5 días después se encendería en un escándalo que resonaría a través del Palacio de Buckingham y más allá. El camino estaba claro en su mente. Si no podía asegurar los fondos abiertamente, aseguraría el anillo del legado Windsor. La audacia de ello, el riesgo, la emoción, todo se mezcló en una resolución que definiría los próximos días. El reloj acababa de dar las 8:30 Bong Pim, el 30 de septiembre de 2025. El Palacio de Buckingham, generalmente lleno de eventos formales, y el silencioso barajar de la asistencia, se había asentado en una quietud casi inquietante. Las sombras se extendían a lo largo de los pisos pulidos, y la luz dorada de los candelabros le daba a los salones una sensación de calma cálida pero engañosa. Camila se movió con cuidado por los pasillos, cada paso medido y deliberado. Su corazón latía al ritmo del tic-tac de un reloj distante, haciendo eco más fuerte de lo que debería en la vasta vacuidad del palacio. Se detuvo fuera de la galería privada donde se guardaban las joyas reales, un lugar generalmente reservado para curadores y personal de alto nivel. El anillo del legado Windsor se encontraba dentro de una vitrina de cristal segura, bañado en luz suave, sus facetas brillando como una promesa que había codiciado durante mucho tiempo. Esto no era solo una joya cualquiera, era un símbolo, una reliquia vinculada a la princesa Diana y, por extensión, a la historia y el legado de su difunto esposo. Sin embargo, para Camila,
Representaba algo inmediato, tangible, el capital inicial que su hijo necesitaba para finalmente abrir su restaurante de alta gama. Echó un vistazo alrededor, notando la ausencia de guardias en el salón principal y el débil zumbido de las cámaras de seguridad en lo alto. Cada detalle importaba. Un movimiento en falso, una mirada de la persona equivocada, y todo se derrumbaría. Su pulso se aceleró. La emoción del plan se mezcló con el miedo profundo y roedor. Se recordó a sí misma que esto era para su hijo. Todo lo que estaba a punto de hacer, cada riesgo que estaba tomando, estaba justificado en su mente. Deslizando la puerta silenciosamente, Camila entró en la galería, la suave alfombra amortiguando sus movimientos. Se acercó a la exhibición, sus dedos rozando ligeramente la madera pulida que rodeaba la vitrina. Ahora podía ver el anillo, más cerca que nunca, cada reflejo captando la luz dorada y burlándose de su paciencia de la semana pasada. Su mente corrió, el dinero, el restaurante, el sueño, todo dependía de esta única acción. Con cuidado, trabajó para desactivar las sutiles cerraduras en la exhibición. Cada clic sonaba antinaturalmente alto en la habitación, por lo demás silenciosa. Los segundos se sintieron como horas, extendiéndose con una tensión insoportable. Su aliento se atascó en su garganta cuando una corriente de aire rozó su cuello. Pero era solo el sistema de calefacción del palacio respondiendo al frío de la noche. Finalmente, cuando se abrió la vitrina y sus dedos se cerraron alrededor del anillo del legado Windsor. Era más pesado de lo que recordaba, casi como si el peso de la historia misma presionara contra su palma. Lo sostuvo por un momento, saboreando la victoria, sintiendo una oleada de euforia. Sin embargo, incluso en ese instante de triunfo, el miedo recorrió sus venas. ¿Qué pasaría si alguien viera? ¿Qué pasaría si este simple acto de ambición se convirtiera en el escándalo que había temido durante años? Dejó de lado esos pensamientos. El riesgo era necesario. La recompensa era demasiado importante. Camila se movió con cuidado para asegurar el anillo dentro de una pequeña bolsa discreta, escondida en los pliegues de su vestido. Cada movimiento fue preciso, ensayado en su ojo 1000 veces. Su corazón se aceleró, sus manos temblaron ligeramente, pero se obligó a mantener la compostura. Había ensayado esta noche en cada escenario concebible, anticipando guardias, personal, incluso los pasos impredecibles de los miembros de la familia. Y entonces lo escuchó. Un paso familiar, deliberado, el eco de un zapato pulido contra el piso de mármol. Su sangre se heló. William. Su mente gritó en silencio, calculando, sopesando opciones. ¿Debería esconderse, huir o fingir inocencia si la atrapan? El paso se acercó, su ritmo inconfundible, un sonido que ahora llevaba el peso de una confrontación inevitable. Camila se congeló, la bolsa presionando contra su costado. Sus ojos se fijaron en la sombra que se extendía por el piso de la galería. Cada instinto le gritó. Había llegado el momento de elegir. Podía sentir la tensión enrollándose dentro de su pecho, la emoción del robo entrelazada con el puro terror del descubrimiento. Su pulso era un ritmo de tambor, una cuenta regresiva a la exposición. Cada segundo se extiende interminablemente. La figura de William apareció en la entrada de la galería y la habitación pareció encogerse a su alrededor. Por un momento fugaz, sus ojos se encontraron. En esa mirada, vio reconocimiento, desaprobación y el potencial de un desmoronamiento
que tocaría el corazón mismo del Palacio de Buckingham. La mente de Camila corrió, inventando excusas, mentiras y razonamientos. Pero sabía que ninguno de ellos podía borrar lo que estaba sucediendo ahora. En ese segundo suspendido, el palacio mismo pareció contener la respiración. Los brillantes candelabros reflejaban la tensión en la habitación. Los pisos pulidos reflejaban las apuestas tácitas. Y el anillo del legado Windsor, tan pequeño, tan engañosamente delicado, era el pivote sobre el cual giraría el drama de la noche. Cada latido del corazón contaba, cada respiración era una apuesta. Y a medida que el eco de los pasos de William se hacía más fuerte, la habitación se llenó de una comprensión silenciosa. Este acto, sin importar el resultado, cambiaría todo. El sigilo calculado, la planificación cuidadosa, la audacia de tomar lo que nunca le perteneció por derecho, todo condujo a este único punto irrevocable. Camila, sosteniendo el anillo, se dio cuenta de que la próxima confrontación no solo pondría a prueba su nervio, sino que se extendería por todo el palacio. La familia y el legado de una corona que pesaba más que cualquier joya. La galería permaneció en silencio por un momento más, el anillo brillando ominosamente en su mano, mientras madre e hijo se preparaban para entrar en una colisión que definiría los días venideros. Un paso en falso, una mirada, una palabra, y el curso de la historia del Palacio de Buckingham podría alterarse para siempre. Eran exactamente las 8:45 p.m. del 30 de septiembre de 2025. La luz dorada en la galería del Palacio de Buckingham se había atenuado ligeramente, dando a la habitación un brillo silencioso y tenso. William había regresado a la habitación, con la intención de recuperar un recuerdo personal de su difunta madre, un símbolo de la mujer que había moldeado su infancia y cuyo recuerdo aún mantenía sagrado. Esperaba silencio y quietud, tal vez el suave tic-tac de un reloj. Pero lo que encontró, en cambio, hizo que su corazón se detuviera. Camila estaba de pie cerca de la vitrina, con los dedos enrollados alrededor del anillo del legado Windsor, la misma joya que había sido el legado preciado de su madre durante un latido del corazón. William se congeló, la incredulidad lo invadió. La habitación, que momentos antes había parecido vacía y segura, ahora se sentía sofocante. Cada sombra un testigo potencial de lo que estaba viendo. Su voz baja al principio tembló con furia creciente. «Madrastra, este es el legado de mi madre. ¿Cómo pudiste tomarlo?» Las palabras brotaron de él como una tormenta, haciendo eco en los altos techos, llenando cada rincón con una mezcla de ira, traición y angustia. Sus ojos ardían con indignación, escaneando el rostro de Camila en busca de un indicio de remordimiento, cualquier reconocimiento de que ella entendía el peso de lo que había hecho. El rostro de Camila palideció. Un destello de pánico cruzó sus rasgos. Su calma cuidadosamente construida se agrietó y su voz vaciló mientras trataba de encontrar las palabras correctas. «William, yo solo quería ayudar a mi hijo. Esto no es lo que piensas. Yo no quise». Su explicación vaciló, cada palabra tropezando con la siguiente, como si el aire mismo se hubiera espesado a su alrededor, haciendo que la honestidad y la persuasión fueran igualmente imposibles. William se acercó, sus ojos entrecerrándose, la mandíbula tensa. «¿Ayudar a tu hijo? Esto no es ayuda. Camila, esto es robo. Esto es faltarle el respeto a mi madre, a su memoria,
a todo lo que ella representaba. No puedes simplemente tomar lo que no te pertenece. Sus manos gesticularon bruscamente, el movimiento puntuando cada sílaba, su ira palpable, casi tangible, llenando la galería con su intensidad. El pánico de Camila se profundizó. Agarró el anillo con más fuerza, lo único que la anclaba en ese momento. Su mente corrió, tratando de construir una defensa, una justificación que posiblemente pudiera influir en William. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, solo una noche, solo para hacer lo posible para mi hijo. Él merece esta oportunidad. Sus palabras quedaron suspendidas en la habitación, frágiles, poco convincentes, encontrándose con nada más que la mirada implacable de William. Antes de que la tensión pudiera escalar aún más, Carlos entró, atraído por las voces elevadas y la tensión inconfundible. Sus ojos se abrieron al contemplar la escena. William, ardiente de ira, Camila, pálida y temblorosa, agarrando el anillo del legado Windsor como un escudo. Su voz, aunque tranquila, transmitía la tensión de tratar de mediar en una situación que se salía de control. Camila, esto ha ido demasiado lejos, dijo, su tono tenso de frustración y preocupación. William, por favor, mantén la calma. La mirada de William se dirigió a Carlos, una mezcla de sorpresa e incredulidad. Padre, ¿cómo puede suceder esto bajo nuestro techo? ¿Cómo puede ella? ¿Cómo pudiste permitir esto? Su voz se quebró ligeramente. La emoción cruda de la traición se mezcló con su furia justa. Cada palabra fue pesada con el peso de la historia personal, el dolor y el recuerdo de una madre a la que todavía amaba. La mirada de Carlos se movió entre los dos, tratando de encontrar el equilibrio. Las palabras que podrían templar la tormenta. Yo no permití esto. Camila, debes comprender la gravedad de tus acciones. William, te pido que escuches, que me escuches. Pero sus palabras apenas se registraron. La habitación estaba cargada, cada sílaba vibrando con acusaciones tácitas, con una tensión que podría romperse en cualquier momento. El pánico de Camila se hizo casi visible, su respiración rápida, superficial. Miró de William a Carlos y de vuelta, buscando desesperadamente una manera de arreglar lo que se estaba desmoronando. Yo solo quería ayudar, susurró, una lágrima amenazando con caer. Su ambición, su determinación de asegurar un futuro para su hijo, ahora chocaba con la tormenta emocional que nunca había anticipado. La voz de William, fuerte y aguda, cortó la niebla de excusas. ¿Ayudar? ¿Tomando el anillo de mi madre? ¿Traicionando su memoria? Esto no es ayuda, Camila. Esto es engaño. Esto es manipulación. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Cada palabra golpeó con precisión, dejando las defensas de Camila desmoronándose aún más. La galería, una vez un lugar de calma y reflexión, ahora se sentía como una sala de audiencias. Cada persona, un testigo y un juez. El anillo mismo parecía palpitar en la mano de Camila, un pequeño y frío recordatorio del riesgo que había corrido. Se dio cuenta en ese instante de que la acción que pensó que aseguraría el sueño de su hijo ahora había encendido una tormenta de conflicto familiar que podría tener repercusiones duraderas. Carlos se acercó, colocando una mano ligeramente sobre el hombro de Camila, tanto para estabilizarla como para afirmar cierto control sobre la situación. Camila, escúchame. Esto no se trata solo de tus intenciones.
Has cruzado una línea, William. Debes tratar de entender las emociones involucradas, pero se ha cruzado la línea y debemos abordarlo con calma. Pero la calma había huido de la habitación. William negó con la cabeza, una mezcla de desesperación y furia grabada en cada rasgo. No puedo simplemente aceptar esto. Esta es mi madre, su memoria. ¿Y tú? La violaste. ¿Siquiera ves lo que has hecho? La mano de Camila vaciló sobre el anillo. El peso de la confrontación presionándola. Su mente, una vez tan centrada en la ambición y la necesidad, ahora giraba con miedo y arrepentimiento. La discusión había escalado más allá de lo que había anticipado. Las consecuencias ya no eran teóricas. El palacio, la familia, el legado, todo colgaba en un equilibrio precario. Por un momento tenso, cayó el silencio. El aire denso con juicios tácitos. Entonces la tormenta de voces se elevó de nuevo, más aguda, más urgente, señalando que esta confrontación estaba lejos de terminar. Los ecos de traición, miedo e indignación se extenderían más allá de estas paredes, a los salones de Buckingham, al ojo público y a una historia que recordaría esta noche durante años. La confrontación había comenzado. Las líneas de batalla estaban trazadas, y cada mirada, cada palabra, cada movimiento daría forma al camino a seguir. El anillo del legado Windsor, pequeño y brillante, se había convertido en el centro de un terremoto familiar. Su robo, una chispa que encendería el escándalo, la división y un ajuste de cuentas que ninguno de ellos podría ignorar. Las secuelas del 30 de septiembre de 2025 se asentaron sobre el palacio de Buckingham como una niebla pesada y sofocante. Camila, una vez segura y dominante, ahora se movía por los salones dorados con una cautela que rayaba en el miedo. El anillo del legado Windsor, la joya que había desatado un escándalo sin precedentes, fue devuelto a su exhibición bajo la atenta mirada de la familia real. Cada gesto pesado con tensión y juicio silencioso. La galería, una vez un lugar de admiración y celebración, ahora fue testigo de un acto que había sacudido los cimientos mismos de la confianza familiar. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave clic de la vitrina, cuando Camila colocó a regañadientes el anillo de nuevo en su cojín de terciopelo. Sus manos temblaron, traicionando la ansiedad que se había asentado en lo profundo de su pecho. No se atrevió a encontrarse con la mirada de nadie, sabiendo que cada mirada era una reprimenda silenciosa, un reflejo de desaprobación con el que no podía discutir. Carlos estaba cerca, tratando de navegar por las traicioneras aguas emocionales, pero la tensión era evidente en la línea tensa de su boca y la sutil tensión en su postura. Desde las esquinas de la habitación, otros miembros de la familia observaban en silencio, sus expresiones cuidadosamente neutrales, pero innegablemente frías. Las invitaciones a eventos, anteriormente una cortesía rutinaria, habían comenzado a desaparecer del calendario de Camila. Las discusiones del comité que una vez incluyeron su visión, ahora ocurrían sin su aportación. Incluso las interacciones más simples se encontraron con un desapego cortés, un distanciamiento deliberado que la dejó cada vez más aislada. Cada apretón de manos fue breve, cada sonrisa medida, como si el palacio mismo hubiera promulgado una cuarentena contra su presencia. Carlos trató a su manera reservada de mantener alguna apariencia de normalidad. «Camila, intentemos seguir adelante», dijo suavemente, su voz teñida de incomodidad. «Debemos centrarnos en la familia, en la estabilidad».
pero las palabras cayeron planas como una bomba en una herida abierta. La ruptura se había hecho pública, al menos dentro de las paredes de Buckingham, y los intentos de reconciliación parecían casi ridículos en el contexto de la traición, el miedo y la desconfianza. William observó la escena con una mezcla de reivindicación y cautela. Parte de él sintió alivio de que el legado de su madre fuera restaurado, su memoria honrada una vez más. Sin embargo, la sombra de los eventos de la noche persistió. La confianza, una vez fracturada, nunca se repara fácilmente. Vio a Camila retirarse por el pasillo, con los hombros encorvados, cada paso medido para evitar llamar la atención, y no pudo evitar sentir el delicado equilibrio entre el perdón y la vigilancia tambaleándose al borde. La mente de Camila corrió con escenarios y justificaciones. Había actuado por su hijo, se recordó a sí misma. Sin embargo, el costo fue asombroso. El aislamiento social, las miradas frías, las conversaciones susurradas que la seguían por los pasillos. Estas fueron consecuencias que no había anticipado por completo. El palacio, un lugar de orden y ceremonia, ahora se sentía como una jaula de juicio. Cada paso un recordatorio del paso en falso que la había traído hasta aquí. Carlos intentó intervenir sutilmente, buscando aliviar las tensiones durante una reunión familiar esa noche. «Todos debemos recordar nuestros roles», dijo suavemente, aunque el esfuerzo fue forzado. «El incidente está en parte detrás de nosotros. No permitamos que eclipse nuestros deberes». Su intento de diplomacia fue recibido con asentimientos educados, pero el hielo que se había asentado entre la familia permaneció sin derretir. Camila, sintiendo la persistente desaprobación, se retiró aún más en sí misma, reconociendo que la influencia, el respeto y la confianza eran productos que había despilfarrado en una sola noche. William, aunque parcialmente reconfortado por la restitución del anillo de su madre, mantuvo una postura vigilante. Cada gesto de Camila fue examinado. Cada palabra medida, el equilibrio de poder, respeto y jerarquía familiar había cambiado, y sabía que cualquier lapso, cualquier paso en falso, podría reabrir las heridas infligidas por el escándalo de la noche, el recuerdo de su confrontación. William se dio cuenta. Serviría como escudo y espada, un recordatorio de que el legado de la princesa Diana permanecía intocable, defendido ferozmente por aquellos que la amaban. Mientras tanto, los rumores susurraban por el palacio como una corriente invisible, tocando incluso los rincones más discretos. El escándalo, confinado por el momento dentro de la familia, había dejado ondas a su paso. La reputación de Camila, cuidadosamente cultivada durante años, ahora estaba bajo el escrutinio de aquellos a quienes una vez contó como aliados. Las invitaciones fueron rescindidas, las conversaciones informales se volvieron bruscas y el consenso tácito fue claro. Había cruzado una línea que no se podía olvidar fácilmente. Camila se movió con cautela de habitación en habitación, muy consciente de cada par de ojos que pudieran juzgarla, cada sonrisa que pudiera enmascarar un sutil desprecio. El peso del aislamiento la oprimió fuertemente. Cada encuentro un recordatorio del delicado tejido social que había deshecho. Incluso Carlos, a pesar de sus intentos de mediar, no pudo protegerla por completo de las consecuencias. El palacio, un símbolo de unidad y tradición, ahora reflejaba su paso en falso en sus salones de oro y mármol. En los momentos tranquilos, Camila luchó con la dualidad de sus acciones, la intención versus el impacto.
había buscado proporcionar para asegurar el futuro de su hijo. Sin embargo, al hacerlo, había encendido una ruptura familiar e institucional que se extendió mucho más allá de la simple toma de un anillo. El equilibrio de poder, afecto e influencia dentro del palacio había cambiado, y sintió la picadura del aislamiento como una presencia constante, casi física. La noche avanzó, y cuando Camila se retiró a sus aposentos, era muy consciente de que la historia no terminaba aquí. Dentro del palacio, la brecha entre ella y los otros miembros de la familia era innegable. Fuera de las paredes doradas, el público y la prensa pronto se enterarían del escándalo, magnificando la humillación y cimentando la narrativa de traición y ambición. El aislamiento que enfrentó dentro del Palacio de Buckingham fue simplemente la primera ola. La próxima tormenta de escrutinio público prometía ser mucho más dura, implacable e imposible de ignorar. Al final de la noche, se había establecido un nuevo orden dentro de las paredes del palacio. Camila, una vez una figura de influencia y poder, ahora se movía con pasos cautelosos bajo la atenta mirada, consciente de que cada palabra, cada mirada y cada acción estaban siendo juzgadas en silencio. Carlos, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo deshacer la fractura. William, aunque en parte tranquilizado, permaneció vigilante, un guardián de la memoria de su madre y un centinela contra cualquier otra transgresión. La noche se cerró sobre el Palacio de Buckingham, pero las reverberaciones del 30 de septiembre de 2028 apenas habían comenzado. En los tranquilos pasillos, los ecos de traición, vergüenza y confianza fracturada persistieron, un preludio a la tormenta pública que pronto engulliría a la familia, el palacio y a la propia Camila. El anillo del legado Windsor, ahora devuelto a su lugar legítimo, había encendido una cadena de eventos que pondrían a prueba las lealtades, tensarían las relaciones y recordarían a todos que incluso en los dorados salones de la realeza ningún acto de engaño pasa desapercibido o impune. El 2 de mayo de 2025, las tranquilas ambiciones del hijo de Camila se encontraron con una realidad abrupta e inflexible. El plan para abrir un restaurante lujoso y de alta gama se había concebido con sueños de prestigio culinario, buena comida y una promesa de prosperidad. Pero la ausencia del $1.000.000 prometido por Carlos fue un golpe aplastante. Sin el respaldo financiero, el proyecto no pudo avanzar. Los planes vacíos, la decoración imaginada, el menú cuidadosamente elaborado, todo permaneció confinado a bocetos y discusiones esperanzadas. Camila, que había imaginado a su hijo entrando en un nuevo capítulo de éxito, sintió una decepción profunda y latente. Había tratado de asegurar los fondos de Carlos el 25 de septiembre de 2020, pero su negativa la dejó sin más remedio que contemplar medidas desesperadas, que culminaron en el infame incidente con el anillo del legado Windsor. Ahora, meses después, las consecuencias de ese fracaso quedaron al descubierto. El restaurante permaneció sin abrir, sus puertas figurativamente cerradas, y la promesa de una empresa próspera se evaporó en una neblina de frustración y arrepentimiento. A medida que se extendieron los rumores, la historia llegó al público. Los medios de comunicación recogieron la narrativa del ambicioso restaurante que nunca fue. Junto con las controvertidas acciones de Camila con respecto al anillo real, los titulares aparecieron en las redes sociales. El drama de la familia real bloquea los sueños culinarios. El escándalo de Camila ensombrece la ambición de su hijo
y una promesa de $1 millón incumplida. El público, ya cautivado por el drama dentro de Buckingham, ahora tenía otro ángulo para escudriñar. Las reacciones fueron rápidas e implacables. Las plataformas de redes sociales se convirtieron en una tormenta de indignación, ridículo y comentarios agudos. Los usuarios regañaron a Camila, equiparando su error de juicio con una traición a la confianza, comparándola desfavorablemente con la difunta princesa Diana. Muchos expresaron incredulidad de que tal escándalo pudiera afectar directamente a una empresa aparentemente inocua como un restaurante. Los comentarios fueron despiadados. Ni siquiera te molestes en abrir un restaurante. Nadie se atrevería a poner un pie en él, escribió uno, mientras que otro intervino. Los pasos en falso reales dejan consecuencias reales. Deja de soñar. La condena virtual pronto se filtró en el mundo tangible. Los inversores retiraron cualquier interés. Los socios reconsideraron los arreglos y los proveedores cancelaron los planes. No estaban dispuestos a asociarse con una empresa contaminada por el escándalo. El aura de exclusividad y prestigio que Camila había esperado cultivar se evaporó. Su hijo, que una vez había imaginado saludar a los invitados en un bullicioso comedor, ahora se enfrentaba a un espacio vacío y silencioso. Las paredes hacían eco de lo que podría haber sido para Camila. El peso de la situación presionó más fuerte que nunca. Ella había actuado con las mejores intenciones para su hijo, creyendo que estaba facilitando su éxito. Sin embargo, la combinación de la política real, el escrutinio público y la falta de financiación legítima habían convertido sus intenciones en un espectáculo público de humillación. El incidente del anillo, destinado a ser una solución, en cambio, amplificó las consecuencias. Sintió la picadura del juicio público, un duro recordatorio de que la ambición divorciada de la prudencia y la transparencia puede devastar la reputación tanto personal como familiar. Su hijo, por su parte, luchó con una mezcla de frustración y vergüenza. Los sueños de emprendimiento, de crear un espacio donde la excelencia culinaria pudiera brillar, ahora estaban enredados en una narrativa de escándalo y fracaso. Cada inversor rechazado, cada asociación cancelada, cada comentario burlón en línea agravó la sensación de desesperanza. Se dio cuenta de que el fracaso no era meramente financiero, era reputacional, social y profundamente personal. Incluso dentro del Palacio de Buckingham, el incidente persistió como una tensión silenciosa. La familia real, consciente del escrutinio público, ofreció poco consuelo. Las invitaciones que podrían haber traído oportunidades ahora estaban notablemente ausentes. Las redes de apoyo que normalmente animaban a los miembros a través de empresas ambiciosas fueron silenciadas, cautelosas o completamente retiradas. Camila se encontró navegando simultáneamente por las traicioneras aguas de la política familiar y la opinión pública, muy consciente de que sus pasos en falso tenían repercusiones mucho más allá de las paredes del palacio. La historia del restaurante fallido se convirtió en un cuento con moraleja al que se hacía referencia tanto en las columnas de noticias como en las conversaciones privadas. Destacó el intrincado equilibrio entre la ambición y la propiedad, entre el deseo personal y la expectativa pública. Camila había tenido como objetivo asegurar el futuro de su hijo, proporcionar una plataforma de lanzamiento para el éxito. En cambio, encontró una dura lección en las consecuencias, que las acciones de aquellos conectados con el poder y el prestigio nunca están aisladas,
y que la percepción pública puede aplastar incluso los planes más cuidadosamente trazados. A media mañana, la narrativa se había infiltrado por completo en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia en todas las plataformas e incendiando conversaciones sobre privilegio, responsabilidad y consecuencia. Los memes circularon, burlándose de la ironía de un sueño impulsado por la realeza, descarrilado por la falta de fondos y contaminado por el escándalo. Analistas y comentaristas debatieron las implicaciones más amplias para la familia real, cuestionando cómo la dinámica familiar interna podría impactar tan directamente en las empresas externas. Camila, siguiendo la tormenta que se desarrollaba, sintió una mezcla de arrepentimiento, ira e impotencia. Cada tuit, publicación y artículo sirvió como un espejo implacable que reflejaba la magnitud de las consecuencias. En privado, la decepción era palpable. El hijo, una vez rebosante de entusiasmo, se había retirado a una silenciosa frustración. Camila reconoció que ninguna disculpa o explicación podría deshacer el daño. El restaurante, símbolo de esperanza y ambición, se había vuelto imposible, una víctima tanto de las circunstancias como del escándalo. El sueño del éxito culinario se suspendió indefinidamente, eclipsado por el escrutinio implacable del público y el recuerdo persistente del error de juicio real. Al final del día, una reflexión aleccionadora se asentó sobre Camila. Las acciones tomadas en la búsqueda de la ambición, especialmente bajo la mirada implacable de la realeza y la opinión pública, conllevan consecuencias que se extienden mucho más allá de la intención inicial. El fracaso del restaurante no fue meramente una decepción personal o financiera. Fue una lección profunda sobre responsabilidad, rendición de cuentas y la dura realidad de que el privilegio no protege a uno del juicio público o las repercusiones familiares. Los eventos del 2 de mayo de 2D25 cristalizaron la narrativa que perduraría más allá del escándalo inmediato, la ambición sin prudencia, incluso con las mejores intenciones, puede colapsar bajo las presiones gemelas de la opinión pública y el escrutinio interno. Camila enfrentó la cruda realidad de ver disolverse los sueños de su hijo, su propia reputación empañada y el juicio implacable del público. En ese momento, las paredes del palacio parecen protectoras y limitantes. Una jaula dorada que destaca la naturaleza implacable de la vida dentro y fuera de la realeza. El restaurante fallido, la implacable reacción en las redes sociales y el inescapable escrutinio público sirvieron como un recordatorio final e imborrable. En la esfera real, cada acción se magnifica, cada ambición se observa y cada paso en falso se recuerda. Las intenciones de Camila pueden haber estado arraigadas en el deseo maternal, pero el resultado subrayó una simple verdad. El camino hacia el éxito, particularmente bajo la mirada pública, es frágil, contingente e inextricablemente ligado a los juicios tanto de la familia como de la sociedad. Esta historia sirve como un duro recordatorio. La ambición no controlada por la prudencia y el deseo contaminado por un error de juicio conlleva consecuencias mucho más allá del momento inmediato. El poder, el privilegio y las decisiones personales están inextricablemente vinculados, y un solo paso en falso puede extenderse a través de vidas y reputaciones por igual. Entonces, los dejamos con una pregunta. Si estuvieran en el lugar de Camila o William, ¿cómo navegarían por este delicado equilibrio de lealtad, ambición y moralidad? El anillo del legado Windsor
ahora devuelto a su lugar legítimo, brilla suavemente a medida que la luz se desvanece, simbolizando tanto la restitución como el peso perdurable de las decisiones tomadas.